¿qué es el D-Rex? El dinosaurio mutante de Jurassic World Rebirth explicado. InGen siempre ocultó sus errores genéticos, pero esta vez, algo monstruoso ha salido a la luz. El D-Rex, una abominación mutante que redefine el terror en Jurassic World Rebirth. ¿Y si no es solo otro dinosaurio, sino el resultado de décadas de experimentos fallidos? ¿Una criatura diseñada por accidente que ahora podría ser incontrolable? Quédate hasta el final para descubrir su verdadero origen y por qué podría cambiar el futuro de la franquicia. Nada en Jurassic Park es natural. Desde el momento en que InGen comenzó su carrera científica por revivir a los dinosaurios, quedó claro que el proceso estaba lejos de ser una recreación precisa del pasado. El Dr. Henry Wu, el genio genético detrás de la clonación de estas criaturas, no tardó en admitir una verdad incómoda. Ninguno de los dinosaurios creados en los laboratorios de Jurassic Park es realmente natural. De hecho, la mayoría son construcciones genéticas adaptadas a las necesidades de la compañía, muchas veces con alteraciones significativas para garantizar su supervivencia o comportamiento en cautiverio. ¿Cómo lograron esto? Al tomar fragmentos incompletos de ADN fósil, los científicos de InGen rellenaron los huecos con material genético de especies actuales, como ranas, aves y reptiles modernos. Este proceso, aunque ingenioso, introdujo características no propias de los dinosaurios originales. Por ejemplo, los raptores mostraron un comportamiento social mucho más complejo y violento de lo que se esperaría en sus contrapartes reales, convirtiéndolos en depredadores mucho más peligrosos. El dilofosaurio, por su parte, fue alterado para escupir veneno y desplegar una cresta colorida como mecanismo de defensa, rasgos que nunca se han encontrado en registros fósiles. El D-Rex, o D-Rex, encaja perfectamente en esta línea de criaturas personalizadas. Aunque su apariencia pueda parecer exagerada para algunos, su origen se encuentra dentro de este mismo proceso de manipulación genética. En lugar de ser una representación histórica precisa, el D-Rex es el resultado extremo de una serie de modificaciones y empalmes genéticos que, como en el caso de otros dinosaurios en la saga, buscaban crear algo mejorado, aunque el resultado haya sido una abominación. Este monstruo es un recordatorio aterrador de que en el mundo de Jurassic Park, nada es lo que parece, y todo puede salir mal cuando se juega con la genética. Experimentos fallidos que fueron más allá. Los errores genéticos no son una novedad en el universo de Jurassic Park, y las novelas de Michael Crichton dejaron pistas inquietantes sobre lo peligrosos que podían ser estos experimentos fallidos. Al principio, InGen no tenía control absoluto sobre los resultados de sus experimentos. Clonar dinosaurios no era simplemente cuestión de combinar genes. Era un proceso lleno de incertidumbres, donde los primeros intentos fallaban constantemente. Muchos especímenes no sobrevivían al nacimiento, presentaban deformidades o desarrollaban comportamientos anormales que los hacían inviables. Uno de los casos más notables de estas anomalías es el Carnotaurus camaleónico que aparece en El Mundo Perdido. Este dinosaurio desarrolló la habilidad de camuflarse con su entorno, algo que no era parte de su naturaleza original, sino el resultado de alteraciones genéticas inesperadas. Este tipo de errores no solo aumentaron la peligrosidad de las criaturas, sino que también demostraron que los límites de la manipulación genética eran más borrosos de lo que InGen estaba dispuesto a admitir. Ahora, imagina al D-Rex como la culminación de todos estos fracasos combinados en un solo espécimen. No es simplemente un error aislado, sino el producto de décadas de pruebas, experimentos y mutaciones acumuladas. Su existencia podría ser la prueba de que InGen nunca tuvo control total sobre su propia tecnología. Lo que vemos en el D-Rex es un híbrido que no debería haber existido, una criatura tan impredecible y peligrosa que pone en jaque la ética misma de la clonación. Este monstruo es el resultado de una cadena de errores genéticos que, lejos de ser corregidos, se han amplificado hasta dar lugar a una verdadera aberración. El horror de los dinosaurios híbridos descartados. La idea de combinar el ADN de dinosaurios con el de otras especies no es nueva en el universo de Jurassic Park. De hecho, uno de los conceptos más controvertidos y aterradores que casi llegó a materializarse fue la mezcla de ADN humano y dinosaurio. En los primeros borradores de la cancelada Jurassic Park 4, los guionistas imaginaron un escenario donde InGen crearía híbridos diseñados para fines militares. Estas criaturas tendrían cuerpos de dinosaurio, pero con modificaciones grotescas. Brazos más largos, dedos articulados, cráneos alargados con rasgos humanos, y una inteligencia superior que les permitiría obedecer órdenes y luchar en escenarios de combate. Aunque esta idea fue descartada para la película, dejó una marca indeleble en la franquicia.
El horror de estos híbridos humanos-dinosaurio encajaba perfectamente con el tono de las novelas de Michael Crichton, que siempre exploraron las consecuencias éticas y científicas de la manipulación genética. Crichton planteaba un mundo donde el avance de la ciencia desbordaba los límites de lo moralmente aceptable. ¿Y qué puede ser más aterrador que mezclar la genética de criaturas extintas con la de los propios humanos? El D-Rex podría ser un descendiente espiritual de estas ideas descartadas, pero llevado por un camino diferente. Aunque no haya indicios de que su creación involucre ADN humano, existen teorías que sugieren que su desarrollo podría haber involucrado especies cercanas a los humanos, como primates, para obtener ciertos rasgos anatómicos. Por ejemplo, su cabeza alargada y sus extremidades adicionales podrían ser el resultado de mezclar genes de simios para mejorar su equilibrio, fuerza o inteligencia. Otra posibilidad es que, en lugar de humanos, los científicos de InGen recurrieran a otros animales altamente adaptativos, como insectos o anfibios, para estabilizar su genoma. Esto explicaría por qué el D-Rex posee características tan distintas y anatómicamente extrañas. Aunque no sea un híbrido humanoide en el sentido literal, su presencia representa el legado de esas ideas terroríficas. Una criatura que nunca debió existir, pero que ahora amenaza con desatar el caos. ¿El D-Rex es un híbrido con primates? Una de las teorías más escalofriantes sobre el origen del D-Rex sugiere que su anatomía peculiar es el resultado de la mezcla de ADN de dinosaurio con primates. Esta teoría no solo es plausible dentro del universo de Jurassic Park, sino que también encaja con la historia de errores genéticos y soluciones desesperadas por parte de InGen. Al enfrentarse a fragmentos incompletos de ADN de dinosaurio, los científicos necesitaban encontrar un puente genético que estabilizara las secuencias y permitiera la creación de un organismo funcional. Si tomamos en cuenta las similitudes anatómicas entre primates y muchas especies de dinosaurios bípedos, este empalme habría parecido, en teoría, una solución lógica. El resultado, sin embargo, podría haber sido más monstruoso de lo que esperaban. La extraña forma humanoide del D-Rex, con extremidades adicionales y una cabeza deformada, podría ser el producto de esta combinación genética. Sus brazos parecen más articulados de lo normal, similares a los de un simio, y su forma de caminar podría sugerir una mezcla entre la locomoción bípeda típica de los dinosaurios y la capacidad de apoyarse en las extremidades delanteras, como lo hacen los gorilas o chimpancés. Si esta teoría es cierta, el D-Rex no solo sería físicamente aterrador, sino que también tendría un comportamiento impredecible. Los primates son conocidos por su inteligencia, su capacidad de resolver problemas y su agresividad cuando se sienten amenazados. Al mezclar estas características con el instinto depredador de un dinosaurio, InGen pudo haber creado una criatura extremadamente difícil de controlar. El D-Rex podría mostrar un nivel de agresividad superior al de cualquier raptor, con la capacidad de planear ataques estratégicos y adaptarse rápidamente a nuevas situaciones. Esto lo haría aún más peligroso que un depredador normal, ya que no actuaría solo por instinto, sino también por cálculo. Además, si su ADN proviene de grandes primates, podría haber desarrollado un sistema social complejo o incluso la capacidad de comunicación básica, lo que lo convertiría en un líder nato dentro de su entorno. Un D-Rex, capaz de liderar otros dinosaurios mutantes, sería el peor escenario posible. Una criatura que combina fuerza, inteligencia y ferocidad en proporciones aterradoras. ¿Y si esta abominación no fue un accidente, sino un intento deliberado de InGen por crear al depredador definitivo? Esta posibilidad deja abiertas muchas preguntas sobre el verdadero propósito de este híbrido. ADN de insectos en el D-Rex. Otra teoría fascinante y perturbadora sugiere que los científicos de InGen podrían haber utilizado ADN de insectos para estabilizar el genoma del D-Rex. Aunque al principio pueda parecer una idea descabellada, los insectos son algunas de las criaturas más adaptativas y resistentes del reino animal, lo que los convierte en candidatos ideales para complementar secuencias genéticas inestables. En el pasado, InGen ya había demostrado su voluntad de tomar decisiones arriesgadas para lograr resultados, como cuando utilizaron ADN de ranas para rellenar los huecos en el material genético de los dinosaurios. Entonces, ¿por qué no llevar esta lógica un paso más allá? Los insectos poseen características biológicas únicas que podrían haber sido atractivas para los científicos. Por ejemplo, las extremidades adicionales del D-Rex podrían ser resultado de la incorporación de genes de artrópodos, como los insectos palo o los ciempies, conocidos por su capacidad de regenerar extremidades. Esto explicaría por qué el D-Rex parece tener más apéndices de los necesarios y por qué estos son tan flexibles y articulados. Además,
Los insectos son maestros de la adaptación y la supervivencia en condiciones extremas, por lo que su ADN podría haber ofrecido a los científicos de InGen la posibilidad de crear un organismo más resistente. Pero esta fusión genética no solo habría alterado su apariencia física, sino también su comportamiento. Los insectos depredadores, como las mantis religiosas o las avispas, son extremadamente agresivos y metódicos al cazar. Si el D. rex heredó estas características, podría explicar por qué su conducta es mucho más errática y violenta que la de otros dinosaurios híbridos. A diferencia de los depredadores tradicionales, que atacan cuando tienen hambre o se sienten amenazados, el D. rex podría tener una agresividad constante, casi como si estuviera programado para matar sin motivo aparente. Además, algunos insectos poseen sistemas de comunicación complejos mediante señales químicas o visuales. Si el D. rex ha heredado alguna de estas habilidades, podría tener una forma única de interactuar con su entorno, lo que lo haría aún más impredecible. Imagina una criatura capaz de cazar en equipo con otros híbridos o incluso de enviar señales para emboscar a sus presas. Esta característica lo haría no solo letal, sino también casi imposible de evadir. Por último, existe la posibilidad de que esta fusión con insectos haya generado anomalías en su desarrollo biológico, como sistemas nerviosos hiperactivos o capacidades sensoriales avanzadas. Algunos insectos son capaces de percibir vibraciones mínimas en el aire, lo que les permite detectar a sus presas antes de que éstas puedan reaccionar. Si el D. rex tiene un sistema sensorial similar, podría detectar movimientos a gran distancia y planear ataques con precisión quirúrgica. En este contexto, el D. rex no sería simplemente un error genético más, sino una criatura diseñada por accidente para ser el depredador perfecto. Su anatomía extraña, su comportamiento violento y su adaptabilidad lo convierten en un enemigo formidable, capaz de dominar cualquier ecosistema en el que se encuentre. ¿Y si los científicos de InGen sabían que estaban jugando con fuego, pero decidieron arriesgarse de todas formas? Esta teoría nos deja una inquietante reflexión. A veces los intentos desesperados por corregir un error pueden crear algo mucho peor que el problema original. ¿Un error en el primer T-Rex clonado? Una de las teorías más escalofriantes, y quizás la más plausible, es que el DIRX no sea el resultado de un experimento intencionado, sino de un error catastrófico durante los primeros intentos de clonar al Tyrannosaurus Rex. Cuando InGen inició su misión de devolver a los dinosaurios a la vida, se enfrentó a una barrera científica enorme. El ADN fósil recuperado de los restos prehistóricos estaba incompleto, fragmentado y lleno de vacíos imposibles de llenar de manera natural. En su desesperación por lograr resultados, los científicos optaron por rellenar esos vacíos con ADN de especies modernas, un proceso que les permitió alcanzar algunos éxitos, pero también les dejó con una larga lista de fracasos genéticos. Imagina este escenario. Los primeros intentos de clonar al T-Rex dieron lugar a criaturas deformes, con estructuras óseas anormales, extremidades adicionales o comportamientos erráticos que los hacían incontrolables. El DIRX podría ser una de estas aberraciones, una versión temprana y fallida del rey de los dinosaurios que, en lugar de ser eliminado, fue conservado como un objeto de estudio para entender qué salió mal. Sus deformidades físicas como la cabeza normal, las extremidades adicionales o su cuerpo desproporcionado serían el reflejo de un proceso de clonación defectuoso, donde el material genético no se ensambló correctamente. Esto podría explicarse mediante lo que se conoce como incompatibilidad genética. Al intentar empalmar genes de distintas especies para rellenar los vacíos, los científicos podrían haber combinado secuencias que no se integraron bien, resultando en mutaciones no deseadas. Por ejemplo, un intento de estabilizar el genoma del T-Rex con material genético de otros grandes depredadores podría haber producido un espécimen cuyos órganos internos, músculos y huesos, no se desarrollaron de manera sincronizada, creando una criatura con una fisiología completamente fuera de lo común. Pero el aspecto más aterrador de esta teoría es la posibilidad de que este error genético no solo afecte la apariencia física del DIRX, sino también su comportamiento. Un cerebro mal desarrollado podría haber provocado que el DIRX muestre agresividad extrema y descontrolada, atacando no por necesidad, sino como un instinto automático. En lugar de ser un depredador eficiente como el T-Rex original, el DIRX sería una máquina de destrucción impulsada por impulsos impredecibles y violentos. Esto lo convertiría en una amenaza mucho mayor, ya que no actuaría según los patrones normales de caza o supervivencia, sino de manera caótica y letal. Si el DIRX es realmente un error en el primer T-Rex clonado, plantea una pregunta inquietante.
¿Cuántos otros fracasos genéticos como este se esconden en las sombras del legado de Ingen? Es posible que esta criatura represente solo la punta del iceberg de los horrores creados durante los primeros años del proyecto, horrores que por razones desconocidas nunca fueron revelados al público. ¿Otras instalaciones secretas de Ingen? Las novelas de Michael Crichton siempre insinuaron que Isla Sorna, conocida como la Isla B, no era el único lugar donde Ingen realizó sus experimentos. Aunque esta isla era el principal centro de producción y clonación de dinosaurios, se sugiere que existían otras instalaciones más pequeñas y secretas, algunas utilizadas para pruebas iniciales o proyectos que no se consideraban lo suficientemente avanzados para ser trasladados a Sorna. ¿Podría el DIRX haber sido creado en uno de estos laboratorios olvidados, lejos de los ojos de la supervisión general? En el tráiler de Jurassic World Rebirth, se muestra una instalación misteriosa que parece más moderna y avanzada de lo que cabría esperar para la época en la que se desarrollaron los experimentos originales de Ingen. Dentro de esta instalación, se pueden observar cámaras de incubación y especímenes mutantes, lo que sugiere que aquí no solo se producían dinosaurios convencionales, sino también híbridos o prototipos experimentales. Esto refuerza la idea de que Ingen tenía divisiones científicas que operaban en secreto, y es posible que esta instalación en particular haya sido diseñada específicamente para llevar a cabo experimentos arriesgados o poco éticos. En las novelas, se menciona que Ingen enfrentó múltiples fracasos en sus primeros intentos de clonación, muchos de los cuales nunca se documentaron oficialmente. Si la isla Sorna se convirtió en el epicentro de la producción masiva de dinosaurios exitosos, es lógico pensar que otras islas o laboratorios remotos se utilizaron para pruebas iniciales y prototipos fallidos. Estas instalaciones, lejos del control corporativo central, podrían haber sido el lugar perfecto para ocultar los fracasos más inquietantes como el DIRX. Una pista clave que respalda esta teoría es la presencia de un nido de Quetzalcóatlus, en lo que parece ser un antiguo templo en la isla que se muestra en el tráiler. Este detalle indica que, en algún momento, esta isla fue habitada por humanos, y su infraestructura podría haber sido adaptada por Ingen para llevar a cabo experimentos secretos. La elección de una ubicación remota como esta tendría sentido si consideramos que los científicos de Ingen no querían correr el riesgo de que sus fracasos fueran descubiertos. Otra posibilidad es que esta instalación fuera un precursor de Isla Sorna, donde los primeros intentos de clonación dieron lugar a especímenes defectuosos y abominaciones genéticas. Cuando los científicos lograron dominar el proceso de clonación, trasladaron la producción a Sorna, pero dejaron atrás los experimentos fallidos. Si el DIRX nació en esta instalación, podría ser uno de los muchos especímenes que fueron abandonados cuando los esfuerzos de Ingen se enfocaron en la producción en masa. Pero ¿por qué mantener estas instalaciones en secreto durante tanto tiempo? Una razón probable es que los resultados obtenidos en estos laboratorios eran demasiado perturbadores para ser revelados al público. Ingen sabía que los fracasos genéticos y las criaturas mutantes como el DIRX representarían un escándalo que podría destruir su reputación y poner en peligro todo el proyecto de Jurassic Park. Por lo tanto, en lugar de destruir los especímenes fallidos, los científicos pudieron haberlos mantenido en estas instalaciones remotas para estudiarlos en secreto, con la esperanza de aprender de sus errores y evitar que se repitieran en el futuro. El DIRX, entonces, no sería solo el resultado de un error aislado, sino parte de un legado más oscuro y oculto de Ingen, una red de laboratorios secretos donde se llevaron a cabo experimentos que nunca debieron haber existido. Si estas instalaciones siguen activas, es posible que aún queden otros horrores genéticos esperando ser descubiertos. Y si el DIRX no es el único, ¿qué otras abominaciones están escondidas, listas para ser liberadas en el mundo moderno? El nido del Quetzalcóatlus y su conexión con el DIRX. Una escena intrigante del tráiler de Jurassic World Rebirth muestra lo que parece ser un templo antiguo en medio de una densa jungla, donde habita un majestuoso Quetzalcóatlus, una de las criaturas voladoras más grandes y temibles de la prehistoria. Este detalle, aunque aparentemente menor, puede ofrecer pistas cruciales sobre los orígenes del DIRX y el propósito real de esta misteriosa isla. El hecho de que el Quetzalcóatlus haya construido su nido en esta ubicación sugiere que no estamos ante una simple instalación científica. Este lugar tiene historia, y parece haber sido habitado por humanos mucho antes de que los eventos actuales se desarrollaran. Al observar el templo, se podría deducir que la isla esconde secretos que van más allá de simples experimentos de clonación. ¿Acaso este era un sitio ceremonial o de investigación de alguna civilización antigua que luego fue adaptado por Ingen? O, más probable aún,
Fue aquí donde la empresa llevó a cabo sus primeras pruebas genéticas antes de trasladarse a la más conocida isla Sorna. Las novelas de Michael Crichton mencionan que InGen tenía múltiples instalaciones y es posible que este sitio fuera un precursor o una estación de pruebas inicial donde se realizaron experimentos extremadamente riesgosos que nunca se documentaron oficialmente. El hecho de que un Quetzalcoatlus habite esta zona refuerza la idea de que este lugar no es un sitio cualquiera. Es posible que, en algún momento, los científicos de InGen soltaran varias especies experimentales aquí para observar cómo interactuaban en un entorno seminatural antes de decidir si eran viables para Isla Nublar o Isla Sorna. El Quetzalcoatlus podría haber sobrevivido a este proceso y haber permanecido en la isla durante años, prosperando en un ambiente que, aunque controlado inicialmente por los humanos, eventualmente quedó abandonado. Pero, ¿qué tiene esto que ver con el Dirks? Una teoría interesante sugiere que este templo podría haber sido utilizado como una base para incubar especímenes mutantes, y el Dirks sería uno de ellos. Si este lugar fue realmente uno de los primeros centros de experimentación de InGen, es posible que aquí se desarrollaran prototipos de dinosaurios híbridos antes de perfeccionar el proceso de clonación en Isla Sorna. Los científicos, enfrentados a constantes fracasos, podrían haber creado al Dirks como resultado de uno de sus primeros intentos por estabilizar el ADN de depredadores como el T-Rex. El hecho de que esta isla haya sido abandonada podría indicar que los experimentos aquí fueron considerados demasiado peligrosos o problemáticos como para continuar. El templo y el nido del Quetzalcoatlus, entonces, podrían ser pistas visuales que nos llevan a descubrir el origen real del Dirks, un experimento fallido, olvidado en el tiempo, pero que ahora ha regresado para cobrar vida y aterrorizar a una nueva generación. Si esta teoría es cierta, este lugar no es solo un escenario más en la película, sino una pieza clave en la historia de los experimentos genéticos de InGen y el terror que desencadenaron. ¿El Dirks será el monstruo que domine el futuro de Jurassic World? A lo largo de la franquicia de Jurassic Park, hemos visto a muchas criaturas icónicas dominar la pantalla, desde el Tyrannosaurus Rex original hasta el Indominus Rex en Jurassic World. Pero el Dirks promete ser algo completamente diferente. No solo un depredador físico, sino también una representación del lado más oscuro y descontrolado de la ciencia genética. Sea cual sea su origen, una cosa está clara. Su diseño y naturaleza aberrante lo convierten en un monstruo diseñado para infundir terror y dejar una marca imborrable en la franquicia. El Dirks no es simplemente otro híbrido diseñado para ser más grande o más fuerte. Su apariencia mutante y su comportamiento errático sugieren que es el resultado de múltiples errores genéticos acumulados a lo largo del tiempo. Esto lo convierte en algo más aterrador que el Indominus Rex o el Indoraptor, ya que no se trata de una creación intencionada con un propósito claro, sino de una criatura que encarna lo impredecible de los experimentos genéticos de InGen. Su deformidad anatómica, posiblemente con extremidades adicionales, una cabeza desproporcionada y una forma de moverse poco natural hace que sea visualmente perturbador, una característica que lo diferencia de los depredadores más elegantes y mortales que hemos visto anteriormente. Sin embargo, no es solo su apariencia lo que lo convierte en una amenaza única, sino su comportamiento. A diferencia de otros depredadores, el Dirks podría actuar no por necesidad o instinto, sino de forma impredecible y errática. Si su creación fue el resultado de errores acumulados y genes mezclados al azar, su naturaleza podría ser incontrolable. Imagina a un depredador que no caza solo por alimento, sino que ataca de forma desmedida y sin motivo aparente. Esto lo haría más peligroso no solo para otros dinosaurios, sino también para los humanos que intenten contenerlo. Además, si el Dirks hereda características de otras especies, ya sea primates, insectos o incluso depredadores marinos, su capacidad de adaptación podría ser mucho mayor de lo que se espera. Podría aprender rápidamente a evadir a sus captores, moverse en distintos terrenos e incluso desarrollar estrategias de caza en equipo si logra liderar otros especímenes mutantes. Esto lo convertiría en un verdadero monstruo evolutivo, capaz de adaptarse a cualquier entorno y superar los obstáculos que se le presenten. La pregunta es, ¿será esta criatura el nuevo villano principal de la franquicia? Todo apunta a que el Dirks no es solo una amenaza pasajera, sino una figura central que redefinirá el futuro de Jurassic World. Su diseño, su conexión con los errores genéticos del pasado de InGen y su capacidad para generar caos lo convierten en el candidato perfecto para convertirse en el símbolo del desastre científico. El Dirks representa todo lo que puede salir mal cuando la humanidad intenta jugar a ser Dios sin entender completamente las consecuencias. Si logra sobrevivir a los eventos de Jurassic World Rebirth,
podríamos ver su influencia extendida en futuras entregas, ya sea como el líder de una nueva generación de híbridos o como el catalizador de una crisis mundial donde los experimentos genéticos se salgan completamente de control. Estamos ante el inicio de una nueva era donde los monstruos mutantes reemplacen a los dinosaurios clásicos como las principales amenazas de la saga. Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el Dirx no pasará desapercibido. ¿Crees que el D-Rex fue un error que Ingen no pudo contener o un monstruo creado con un propósito oculto? Déjame saber tu teoría en los comentarios, estaré leyéndolos todos. Si te gustó este video, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo contenido sobre Jurassic World y mucho más. Nos vemos pronto en el próximo video lleno de misterios y descubrimientos épicos.